Saludos cordiales, querida audiencia. Hoy me siento privilegiado y sé que ustedes también porque tenemos a un invitado de lujo, un médico, un científico que ha sido capaz de trascender esa frontera del rigor académico y ha explorado incluso los misterios de la conciencia. Alguien que ha tenido esa mentalidad de tal apertura que incluso ha estado investigando esas experiencias de muerte clínica en donde posteriormente se han recuperado de forma intempestiva los pacientes y han contado, han narrado eso que han vivido a partir de ese estado crepuscular y que guarda, por supuesto, unos misterios insospechados aún por la ciencia, pero que tienen, por supuesto, un grado y una magnitud trascendental para nosotros los seres humanos que buscamos esas verdades que todavía yacen escondidas, pero que evidentemente nos dan cuenta de que somos seres con un poder inmenso, que somos seres realmente con una capacidad en grado superlativo. Entonces, hoy tengo el honor de tener al doctor Manuel Sanz Segarra. Quisiera que él mismo se presente para que las personas que no lo conozcan, que son pocos, porque en realidad hay muchísima gente que sigue su trabajo, pues tenga un poquito más de idea de quién es el doctor Manuel Sanz Segarra. Buenas tardes, amigo Figueroa. Muy amable y le agradezco la invitación de participar en estas actividades culturales que usted hace. Le felicito porque esto es importante, esto ayuda a despertar conciencias, que es lo que tenemos que hacer, lo que necesita nuestra sociedad. Bien, me llamo Manuel Sanz Segarra, soy licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina Universidad de Barcelona, soy doctor en Medicina y Cirugía. Tengo la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo, especialmente dedicado a cirugía oncológica, cirugía del cáncer, esófago, páncreas, colon, recto, estómago, etc. y trasplantes. Soy profesor de cirugía en la Universidad Central de Barcelona, jefe del servicio de cirugía de mi hospital, el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, un hospital de 1000 camas. Y después, en este momento, soy el presidente de la sección de médicos senior del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Y soy el representante de los médicos seniors de Cataluña en el Consejo General del Colegio de Médicos Estatal en Madrid. Bien, hecha esta pequeña presentación, pues podemos empezar cuando usted decida o cuando usted quiera. Pues podemos empezar este coloquio, que espero que sea positivo y sobre todo que ayude a despertar conciencias a su auditorio. De eso se trata, creo que es el punto central, despertar conciencia del ámbito humano tan inexplorado, probablemente inconmensurable, inabarcable en su extensión, demanda muchos misterios, ¿no? Y cuando un paciente, por ejemplo, ha pasado por una experiencia de muerte clínica, que ya nos va a explicar usted con su sapiencia qué es exactamente una muerte clínica, y una vez que regresa, narra algo en particular, eso seguramente habrá tenido un gran impacto, por lo menos la primera vez que le sucedió. Entonces, me gustaría que nos cuente un poco cómo fue esa primera vez, cuál es esa amalgama que lo vinculó a este fenómeno tan interesante y, bueno, también explicándonos qué es exactamente una muerte clínica y por qué en todo caso esa experiencia no puede ser imaginaria. Bien, mire, a lo largo de mi vida profesional como cirujano he atendido bastantes, para no decir muchos casos de muerte clínica. ¿Qué es la muerte clínica? La muerte clínica es una situación provocada por distintas causas que condiciona un paro cardíaco, es decir, el electrocardiograma es plano, está en línea isoeléctrica que decimos, hay un paro respiratorio, hay una falta de reflejos, una arreflexia, hay también una pérdida total de la conciencia y a partir de los 15 segundos que se para el corazón, el electroencefalograma también es plano, es decir, que no hay ninguna actividad neuronal, no hay ninguna de las 5 posibles ondas que podemos ver en una persona normal en el electroencefalograma. Estos pacientes hay que practicar lo antes posible las medidas de reanimación cardiorrespiratoria. Ya saben cuál es, masaje cardíaco externo. Tengo incluso un caso
peroperatorio, que el masaje fue directo sobre el corazón con la mano. Hay que hacer una punción intracardíaca con adrenalina que estimula la actividad contráctil del corazón y aplicar el DEA, el desfibrilador, descargas eléctricas para estimular la contractilidad cardíaca. Es importante hacerlo rápido. Si iniciamos las maniobras en el primer minuto, la recuperación actualmente, que ha avanzado mucho en este sentido, es de un 33%. Recuperamos otra vez a la vida a estos pacientes. Pasado el primer minuto, ya solo recuperamos el 14%. Por lo tanto, es muy importante iniciar las maniobras lo antes posible. Pues bien, uno de estos enfermos que yo recuperé, pues en el postoperatorio dijo que quería hablar conmigo. No es lo habitual. Precisamente cuesta mucho que estos enfermos cuenten su experiencia, sus vivencias. Pero este enfermo, curiosamente, dijo que quería hablar. Y entonces me explicó una experiencia cercana a la muerte. Como usted ha dicho muy bien, yo no tenía experiencia en esto y me llamó muchísimo la atención, porque coincide exactamente las vivencias, que llamaremos a partir de ahora una ECM, una experiencia cercana a la muerte, coincide exactamente con el tiempo en que el paciente está con paro cardíaco, paro respiratorio, arreflexia, sin actividad cerebral. Entonces, yo me pregunté, ¿cómo puede ser que este individuo que está clínicamente muerto y no tiene ninguna actividad eléctrica tenga unas vivencias? Entonces, esto me motivó y empecé a estudiar este fenómeno. Busqué mucha bibliografía, incluso hablé con expertos en otras disciplinas que me pudieran ampliar mis conocimientos. Pensé que nosotros los médicos, y lo que hago yo con mis estudiantes en cuarto de medicina y a mis residentes durante 5 años que los tengo para darles el título de especialistas en cirugía, es una formación fundamentada en el método científico, cartesiano y newtoniano, descrito por Descartes y Isaac Newton en el siglo XVII. Entonces, yo con este enfoque pues, materialista propio del método científico, yo no llegaba a ninguna conclusión. Entonces, revisando la bibliografía, yo vi que las ECM me llamó mucho la atención, en primer lugar, que esto no es un fenómeno raro, sino que es frecuentísimo. En la bibliografía hay miles de casos descritos a nivel mundial. Me llamó la atención que hay una cantidad enorme de centros de primera línea investigando este fenómeno. Incluso hay estudios multicéntricos que intervienen varios hospitales a la vez para recoger más experiencia. Y las características de la ECM son, en primer lugar, tienen una estructuración lógica. Lo que cuentan es muy lógico. Se repiten unos ítems en todos ellos. Es decir, las diferencias entre la ECM de un paciente y de otro son más, digamos, de tipo colateral que no conceptual, porque los aspectos fundamentales se repiten. El paciente lo recuerda toda su vida, incluso cuantos más años pasan, más se acuerda aún hasta el mínimo detalle. Y en cuarto lugar, condiciona un impacto psicológico muy profundo en estos enfermos, especialmente en su concepción existencial, que cambia, lo que condiciona un cambio en su dinámica vital, en su rol vital. Después, esto lo podemos comentar, porque estos enfermos los he seguido durante años para ver exactamente el cambio psicológico y tengo mucha experiencia en esto. Muy brevemente, ¿en qué consiste una ECM? Porque ellos cuentan muchas cosas y nos alargaríamos mucho, pero los aspectos, los ítems más importantes. Pues este enfermo, por ejemplo, me dijo, otra enferma, incluso una enferma muy curioso, que trabajaba en mi hospital, una sanitaria que nos conocía a nosotros, los médicos que la reanimamos. Esta tuvo un gravísimo accidente de circulación. Lo primero que dicen es la salida del cuerpo, y desde una posición elevada, ella vio, esta enferma concretamente, su cuerpo sobre la camilla y una serie de sanitarios que nos conocían. Me dijo, usted, doctor, me pinchó el corazón y me hacía masaje. El anestesista, doctor tal, me intubó. La doctora tal de hematología vino corriendo y me pasaba sangre. El traumatólogo, doctor tal, pues me inmovilizó porque tenía una fractura de extremidad inferior. A mí me llamó aún tremendamente la atención. ¿Cómo puede ser que si ella está clínicamente muerta, me dijo exactamente lo que estábamos haciendo los que estábamos allí? Ante esta situación ella intentó tocarme, o sea, comunicarme con nosotros. Le fue con los medios habituales totalmente imposible. Se acercó y me tocó. Su sorpresa fue inmensa. Al tocarme pasó a través mío. Y no solo pasó a través mío, sino que pasó a través de las paredes y me contó todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el servicio de urgencias, que yo después comprobé en los ordenadores. Me dijo que
en los quirófanos de urgencias estaban operando una fractura de cuello de fémur. Yo después lo miré y efectivamente, y en la bibliografía mundial, esto es frecuentísimo. Y se ve que hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Hay casos que reaniman, por ejemplo, en Estados Unidos y con todo lo que estaba pasando en aquel momento, con toda clase de detalles en las antípodas, en Australia. Esto de alguna manera hay un acto presencial, si no es imposible explicarlo. Yo esto con el método científico de ninguna manera me lo explicaba. Ante esta situación, entonces yo dije, bueno, vamos a ver el método científico qué nos dice del ser humano desde el punto de vista antropológico. Está formado por cuerpo, es materia. Ya sabemos que el método científico considera la materia como el elemento estructural básico del universo. Y la mente, con todas las actividades mentales, sentimientos, pensamientos, conciencia, memoria, etcétera, etcétera. Todo esto es consecuencia, según el método científico, de la actividad metabólica de las neuronas. Por esto se cualifican como epifenómenos. Esto le indujo al propio Descartes, al padre de uno de los padres del método científico, a decir, pienso, luego existo, esta famosa frase que todos conocemos. Es verdad esto, o sea que una de las cualificaciones de la vida es precisamente nuestra actividad neuronal. Pero esto también nos lleva a una situación contraria. La muerte, que por la segunda ley de la termodinámica, que todo tiene tendencia al desorden, a la entropía, con la muerte se desestructura, mueren todas las neuronas, este individuo no piensa. Luego, según el método científico, la muerte física es el fin de nuestra existencia. Es decir, se acaba todo con la muerte física. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que si esta persona está clínicamente muerta me esté contando estas vivencias tan bien estructuradas? Aquí pasa algo que el método científico no me lo explica. ¿Qué hice? Pues fui a buscar ayuda. Uno cuanto más investiga y más va conociendo las cosas, se va cargando más de humildad y pierde orgullo. Esto es lo que me pasa a mí y les pasa a los grandes maestros. Pues hablé con los compañeros del servicio de neurología, expertos en neurociencia, con los psiquiatras y nos reunimos en una sesión clínica. ¿Saben lo que es una sesión clínica? Muy movida, muy poblada y con ganas mucha la gente de discutir. Fue realmente interesante. Y entonces yo les dije, mirad, mis enfermos que en esta situación me explican estos. No tuve ni tiempo de terminar mi exposición. Me dijeron, no te preocupes que esto ya está descrito por el método científico. Estos son alucinaciones, alteraciones del metabolismo neuronal a consecuencia de la falta de irrigación cerebral por el paro cardíaco, y estas neuronas son tremendamente sensibles a la anoxia, a la falta de oxígeno, a la falta de aporte de glucosa, que es la fuente de energía de las neuronas, etcétera, etcétera. Digo, bueno, vamos a verlo esto. Yo les pregunté a los psiquiatras, ¿cuándo veis vosotros alucinaciones? O por sustancias tóxicas, por drogas y sobre todo en los brotes psicóticos, en la esquizofrenia. Digo, mis antecedentes no tienen, mis enfermos, ninguno de estos antecedentes. Digo, vamos a ver la clínica si es la misma. ¿Tienen una estructuración lógica como tienen las ECM? Los psiquiatras dijeron, no, son totalmente absurdas. Digo, se repiten los ítems, los más importantes, las diferencias de una u otra son más de matiz que no conceptual. Dice, no, son totalmente distintas, no tienen nada que ver una ECM de un paciente con la de otro. Digo, ¿se acuerdan toda la vida? ¿Y cuántos más años más se acuerdan? Dice, no solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza, no quieren saber nada. Claro. Digo, los niños se acuerdan, pero hasta el último detalle. Digo, y finalmente les condiciona un impacto psicológico que cambia incluso su concepción existencial en absoluto. Yo les digo, pues amigos míos, ni por los antecedentes ni por la clínica, la ECM no tiene nada que ver con la alucinación. Se callaron todos. Y entonces me dirigí a los neurólogos y les dije, y ahora os voy a vosotros a hacer una serie de preguntas. A ver si me explicáis desde el punto de vista neurológico, yo no me lo sé explicar, como una serie de reacciones bioquímicas que son moléculas, es decir, son partículas, es materia, a nivel de las neuronas, reaccionan entre sí, partículas materiales, y me den como resultado conciencia, memoria, sentimiento, pensamiento, es decir, un fenómeno anímico sin sustrato material. ¿Cómo te lo explicas esto? Me dijeron, por el método científico no tiene explicación. Digo, estamos igual, yo tampoco lo sé. Digo, ¿cómo te explicas tú que estos enfermos
perdonen que estoy un poco acatarrado. Sí, sí. Te expliquen cosas tan curiosas como que pueden atravesar estructuras sólidas. A mí me atravesó un enfermo, me tocó y pasó a través mío, a través de las paredes. Dice, esto con el método científico no tiene explicación. ¿Cómo te explicas tú que un enfermo que esté muerto, que yo le estoy haciendo masaje cardíaco, me explique exactamente con todos los detalles lo que está ocurriendo a distancia? A mí me lo explicó de todo el servicio de urgencias, pero hay casos en las antípodas. Solo es posible si hay un acto presencial de alguna manera que no sabemos lo que es, pero si no es imposible. Dice, tampoco tiene justificación. Digo, y ahora te voy a rematar. Y me dijo, ¿qué? Digo, mira, se ha practicado resonancia, no sé si ustedes lo saben, resonancias magnéticas funcionales a pacientes que han tenido una ECM. Y se les ha solicitado que cuenten, o expresen, o expliquen la ECM con toda clase de detalles mientras se practica la resonancia magnética funcional. Esto tiene una experiencia importante. Alonso, que es un neuroradiólogo de la Arrixaca, del Hospital de Murcia. Y el neurólogo me dijo, ¿y qué visteis? Digo, primero vimos que se activaba el lóbulo frontal, sobre todo la zona prefrontal. Ya saben que aquí es donde tienen lugar las actividades más elevadas del ser humano. Actividad intelectiva, racional y libre albedrío. El neurólogo me dijo, dice, ¿esto qué es lo que cuenta? Tiene una estructuración lógica. Digo, ya os lo dije desde un principio que son lógicas. En segundo lugar, cuando comentaba un hecho que le había condicionado una gran carga emocional y afectiva, se activaban los lóbulos temporales. Dice, es normal, es la zona que corresponde a interpretación neurológica del estado afectivo. Digo, y lo que nos llamó más la atención, cuando explicaba un objeto que había visto durante la ECM que le había condicionado un gran interés, que se acordaba mucho, y lo explicaba, se activaba el lóbulo occipital. El neurólogo me miró y me dijo, dice, oye, ¿estás seguro de esto? Digo, hombre, hay las imágenes del neuroradiólogo, esto es objetivo. Digo, ¿por qué te extraña? Dice, porque si esto es verdad, digo, te digo que es verdad que tenemos las imágenes de esto. Dice, este enfermo no miente. Este enfermo vio realmente este objeto. Digo, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si yo tengo al enfermo muerto sobre una camilla y lo estoy atendiendo para reanimarlo, y me cuenta la ECM, y durante esta ECM vio un objeto a distancia que puede ser las antípodas de dónde está, y le causó un impacto afectivo importante que se acuerda con todo detalle de este objeto, y ahora al explicarlo al cabo de tiempo, lo explica y se activa y tú me dices que realmente lo vio. ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Y dices, sí, me doy cuenta. Esto es impresionante lo que estás. Entonces yo le dije, explícame por qué te extraña. Entonces, por ejemplo, usted ahora, amigo Figueroa, me ve a mí porque, bueno, usted no porque no estamos juntos, pero usted, por ejemplo, ve un objeto, ve la pantalla suya, ¿sabe por qué? Pues porque un flujo de fotones, que es energía y luz, pues viene, le ilumina a usted. Entonces se reflejan y van a otra persona, entran por sus pupilas y provocan la imagen invertida en la mácula de la retina. El ojo es una cámara fotográfica. Esta imagen, a través de un nervio óptico, llega al lóbulo occipital y allí es donde se interpreta la imagen inmediatamente. El tamaño, la forma, el color, etc. Maravilloso el sistema nervioso. Fíjense bien, es una maravilla esto. Cuando vemos un objeto que nos impacta, que es importante, estas ondas electromagnéticas de la imagen que ha visto condicionan memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que quedan almacenadas en unas neuronas especiales que se llaman neuronas de espejo. Quedan almacenadas allí. Dice, y este enfermo cuando lo cuenta hay una interferencia con las memorias que ella hizo de este objeto, por esto se activa. Terminamos la reunión, le puedo asegurar. Salí de allí más convencido que nunca que con el método científico esto no lo explicamos, que aquí hay algo muy profundo, un fenómeno tremendo que no nos lo explica el método científico y que se nos escapa totalmente. Y les puedo asegurar, yo he tenido para convencer, tengo 3 grupos colectivos que me cuesta mucho convencer, pero van cayendo todos. Son los científicos materialistas. He hecho esta conferencia en el salón de actos en mi hospital, todo de batas blancas. Están cayendo todos ya, ¿eh? Me cuesta mucho convencer a los filósofos occidentales. Ken Wilber, por ejemplo, gran filósofo, reconoce totalmente estos fenómenos.
Y después me cuesta mucho convencer también a los teólogos cristianos. Claro. Les tengo que decir que arzobispos y obispos me han pedido que haga esta charla sobre la muerte y las ECM a seminaristas y curas con ellos delante. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Eso indica que cada vez hay mayor apertura en los paradigmas. Lo importante de nuestra charla, que es lo que intento hacer yo como científico, es darle un sustrato con unos métodos científicos que justifiquen este fenómeno. Hasta ahora siempre se había dicho, es la divinidad. Hay que creerlo por dogma esto. Pero hoy día, con la sociedad actual, que es tremendamente materialista, se ha perdido la fe, el espíritu de divinidad. Quiere pruebas objetivas. Y precisamente tenemos hoy pruebas objetivas para demostrarlo. Fíjense, claro, eso que usted acaba de comentar, que hay una actividad en el lóbulo frontal o lóbulo occipital, es exactamente lo mismo que sucede cuando la persona está viviendo la experiencia en realidad, no cuando la está imaginando. Comprendo que cuando la persona está imaginando un suceso, entonces se activan otras áreas del cerebro. Exacto, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces yo salí de allí, como les he dicho, de esta junta clínica o sesión clínica más convencido que esto no sería. Entonces yo había leído algún trabajo que la física teórica, la mecánica cuántica, ya saben que la física teórica se estableció como mecánica cuántica gracias a Max Planck. Max Planck es el que definió la mecánica cuántica dentro de la física teórica. Pues entonces leí una serie de cosas que me podían explicar algunos de los fenómenos de estos enfermos. Entonces contacté con los compañeros de la universidad, de la Facultad de Físicas, expertos en física teórica, y me reuní con ellos. Y les comenté, mira, con estos enfermos me pasa esto. El método científico a mí no me lo explica. Ellos me miraron de una manera extraña, nos dijeron, oye, esto de las ECM, nosotros no tenemos ni idea, ni sabíamos que existía esto. Es lógico que un físico teórico no lo supiera esto. Digo, no, yo no quiero que vosotros me justifiquéis nada. Solo quiero que me deis, como he hecho con el método científico, las leyes y principios básicos de la física teórica, porque yo los voy a aplicar antropológicamente al ser humano a ver si consigo explicar los fenómenos de la ECM. Dice, vale. Dice, te lo vamos a explicar. Dice, todo lo que te vamos a explicar es 100% cierto. Está todo demostrado en el laboratorio. Piensen que la física teórica lo que estudia son las partículas subatómicas, las partes del átomo. Esto es invisible, es microscópico, no lo podemos ver. Por lo tanto, estudia los efectos y las interacciones entre las partículas. Perdón. Y la forma de expresarlo son las fórmulas matemáticas. Las matemáticas es el lenguaje de la mecánica cuántica. Dice, todo lo que te vamos a explicar tiene fórmula matemática que lo justifica. Es 100% cierto. Dice, pues vamos. Primero, hay 3 leyes básicas. Dice, el elemento estructural básico no es la materia, es energía. Todo es energía. Digo, hombre, cuesta creerlo. Yo me toco el cuerpo y es muy sólido esto, ¿eh? Dice, tu cuerpo, formado por órganos, tejidos, células, moléculas, átomos. Coge átomos y ponlos en un acelerador de partículas, en el CERN. Llegarás a las partículas elementales, quarks, gluones, bosones, gravitones, electrones. ¿Qué hay detrás del quark? Fotón. ¿Qué es el fotón? Luz, energía. Tú eres luz, energía. Y esto lo puedes explicar en cualquier objeto material. ¿De acuerdo? La energía tiene 2 propiedades. Ni se crea ni se destruye. Se transforma. Hay varias modalidades. Energía cinética, potencial, etcétera. Calor, etcétera. Y segunda, la energía está siempre en estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas de amplitud, es decir, frecuencia, y altura, intensidad variable. Esto son leyes, esto es inamovible, siempre es así. Nuestro universo tridimensional se mueve con estos 3 principios, ¿de acuerdo? Dice, ahora vamos a los principios que te pueden ayudar a ti, que son los más importantes. Y me dijo, tienes que cambiar un poco de chip, porque si aplicas la mentalidad del método científico a estos principios, pues habrá cosas que verás que no entenderás mucho, pero cambia de chip. Es un nuevo paradigma que se dice, la de esto, la mecánica cuántica. Primer principio lo describió Luis Víctor de Broglie, físico teórico, premio Nobel. Él dijo una cosa rarísima. Dice, ¿cómo puede ser? Y es la verdad, comprobó que las partículas subatómicas
pueden estar en varios sitios en un mismo momento. Esto es una cosa que, desde el punto de vista material, no nos lo explicamos esto mucho. Y en segundo lugar, él pudo comprobar que la energía, unas veces estas partículas se manifestaban como partículas, materia, y otras veces se manifestaban como ondas, como energía. Estas dos cosas las pudo demostrar en el laboratorio y son ciertas, pero él no se lo pudo explicar. Segundo principio, vino Neil Bohr. Bohr, premio Nobel también en física teórica. Este demostró lo que dijo Neil Bohr, Luis de Broglie. Hizo el clásico experimento de Young, que es hacer pasar un flujo de electrones a través de una doble rendija. Entonces, pasando un flujo de electrones a través de una doble rendija, en la pantalla se manifestaban como ondas con interferencia. Ya lo sabíamos, todo es energía. Pero cuando intervenía una conciencia inteligente, en la pantalla se manifestaban como partículas. Entonces llegó a la conclusión de que una conciencia inteligente es capaz de transformar la onda en partícula. Esto se llama colapsar la energía a materia. O colapsar la función de onda, ¿no? En partículas. Exactamente. Esto lo expresó posteriormente Schrödinger en su famosa fórmula matemática de la función de onda. Exactamente. Esto cambia totalmente el pensamiento del método científico. El método científico condiciona un claro determinismo. El ser humano está en el universo pues observando todo, dice, depende de las leyes naturales que no podemos influenciar. Ya saben que en el universo hay 4 fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Nosotros no podemos intervenir. Falso. Nos demuestra que nosotros somos co-creadores del universo. Nosotros modificamos el universo. Todo lo que estamos viendo es una ilusión. Es energía que nosotros colapsamos a materia. Quisiera hacer una pequeña inserción en este punto. ¿Conoces el caso de Anita Moorjani, un caso internacionalmente muy conocido? Sí, que tenía un linfoma, se estaba muriendo. Estaba, de hecho, en coma por un fallo multiorgánico, ya le habían hecho muchísimo. Sí, estaba en fase multiorgánico. Quiere decir que hay un distrés respiratorio, un fallo renal, un fallo hepático, un fallo cardíaco, todo esto se llama... Todos los órganos se habían detenido. Fallo multiorgánico, es el final esto. Estaba ya muerta en vida, la tenían viva. Desahuciada, la consideraban desahuciada ya. Sí, de hecho. Y se pudo... La había desahuciado antes, ¿no? Estaba en paliativos sistémicos y de pronto entró en coma por fallo multiorgánico. Y en medio de ella tiene una experiencia cercana a la muerte. Pero lo interesante, el componente que yo valoro muchísimo en la historia y narrativa de Anita Moorjani y que tiene mucha correlación con esto que la física cuántica nos está mostrando de alguna manera, es lo siguiente. Ella, aparte de haber tenido la misma experiencia que le han contado sus pacientes, que pueden ver lo que está sucediendo en el quirófano, lo que está haciendo cada especialista, etcétera, ella también tenía una conciencia de multidimensionalidad, porque al mismo tiempo, es decir, de forma simultánea, ella estaba a sabiendas, o sea, tenía plena conciencia de lo que estaba pensando su hermano, que estaba volando de India a Hong Kong, creo, para poder despedirla. Sí, algo así, ¿no? Entonces, ella sabía lo que su hermano pensaba, sabía lo que pensaba su esposo, sabía lo que pensaba su mamá, sabía lo que pensaban los médicos, sabía simultáneamente lo que estaba sucediendo en una junta de médicos que estaba próxima allí, y al mismo tiempo estaba viviendo una experiencia crepuscular con su padre fallecido, en donde tuvieron una interacción, hubo incluso una especie de perdón, y en un momento determinado, cuando ella entiende que tiene la posibilidad de volver, ella lo supo y su padre se lo corrobora cuando ella asume que si ella lo decide, es decir, aquí es donde yo veo la conexión con el colapso de onda a partícula, o sea, el observador afectando lo observado, ¿no? La certeza del observador configurando esas fluctuaciones cuánticas en ondas, de ondas a partículas, de partículas subatómicas a átomos, de átomos a moléculas, de moléculas a células, de células a tejidos, etcétera, lo que usted estaba comentando. ¿Por qué? Porque ella determina en ese estado de conciencia expandida que ella podía, si lo decidía, activar todos sus mecanismos biológicos de recuperación. Así lo decide, abre los ojos, sale del coma, reconoce al médico, empieza a contar todo lo que ella vio
para el asombro de todos los expertos y los familiares y todo. Y mira, tú pensabas esto, y la mamá le dijo, y usted estaba pensando esto, mamá, y mi hermano estaba pensando esto en el avión. Bueno, sorprendió a todos, pero lo más importante es que un mes después, todos sus tumores, que tenía tumores del tamaño de limones y naranjas por todos los canales linfáticos, todos desaparecieron sin ningún tipo de intervención de la medicina, porque ya ella estaba desahuciada, no había nada que hacer desde el punto de vista clínico. Entonces, aquí me parece interesante, no sé si nos puedes documentar al respecto, por lo menos lo que tú intuyes. Sí, si me deja terminar, es que usted tiene toda la razón lo que está. Llegaremos a esta conclusión terminando los principios básicos de la mecánica cuántica que nos lo explican rotundamente. Hemos explicado dos. El tercer principio importante es el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Él dijo, si el átomo está formado por un núcleo con protones y neutrones y unos electrones que giran alrededor de unas órbitas, yo voy a ver dónde está el electrón y calcular su velocidad. Fue imposible. Es imposible saber dónde está el electrón y qué velocidad lleva. Esto demostraron en la famosa reunión de Copenhague. Se demostró que la mecánica cuántica funciona en las posibilidades, en la probabilidad. Exacto. Distinto del método científico que se basa en la ley de causa-efecto. Esto no lo aceptó Einstein, ¿se acuerdan? Por una famosa frase. De hecho, se resistió. Dios no juega a los dados, pero los chavales jóvenes, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, demostraron y se aceptó definitivamente que la mecánica cuántica se mueve en la probabilidad. Sí. Cuarto principio, descrito por Rosen, Einstein, Bohm, Bell. 4 premios Nobel. Y después trabajó mucho Podolsky, pero este no se lo dieron de este premio Nobel. Ellos hicieron lo siguiente, cogieron un grupo de electrones relacionados y los dividieron en dos. Uno se quedó en el laboratorio y el otro lo pusieron a la distancia que quieran. Ellos lo hicieron al otro lado del Thames, del Támesis, pero lo puede poner, si quiere, en las antípodas. Y entonces cambió una propiedad cuántica de los electrones del laboratorio. Cambiaron, por ejemplo, el spin. El spin es el eje de rotación de cualquier partícula subatómica. Puede ser up o down. Tuvieron la gran sorpresa que en el mismo momento que cambiaban la propiedad cuántica en los electrones del laboratorio, los que estaban a la distancia que fuera, era indistinto, tenían exactamente la misma modificación. ¿Qué quería decir esto? Que hay una transferencia de información, que es energía. La energía, ondas electromagnéticas, energía, que es información de una partícula a otra que está relacionada. Esto se llama el principio del entrelazamiento cuántico fundamental. Cuando me contó esto, el mismo físico teórico se giró y me dijo, oye, esto te explica lo que te cuenta tu enfermo. Digo, ¿cómo? Dice, tú me has dicho que lo tienes muerto allí y que te está contando lo que está ocurriendo a la distancia que tú quieras. A ti te contó en el servicio de urgencias, pero dices que incluso otros en las antípodas. Uno que estaban reanimando en Estados Unidos con todo lo que pasaba en Australia. La distancia es indiferente. Dice, ¿qué quiere decir esto? Si te está contando en aquel momento. Es el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Quiere decir que este enfermo está clínicamente muerto. Sus neuronas no funcionan. No funciona la conciencia local o neuronal que tenemos. Pero existe otra conciencia que persiste a pesar de la muerte clínica, que tiene continuidad fuera del cerebro, que es no local y que transmite la información, porque es energía, son ondas electromagnéticas sutiles a enorme velocidad. Es información. Por lo tanto, hay una conciencia no local, que persiste a pesar de la muerte clínica. Desaparece, repito, la conciencia local o neuronal. El enfermo no se da cuenta, no es consciente en la situación tridimensional, pero persiste una conciencia que es la que es capaz de transmitir. Fíjense bien que es otro fenómeno, demostrado en el laboratorio, cierto. Esta prueba se ha hecho cientos de veces y siempre da el mismo resultado. Es cierta. Y esto nos explica exactamente lo que está contando el paciente, que nunca nos lo explicará, repito, un método científico. Y finalmente me dijo, hay unos parámetros que tienes que cambiar, que empleas en el método científico que no te sirven en la física cuántica, en la mecánica cuántica. ¿Cuál? El tiempo, por ejemplo. El tiempo es lineal en el método científico, pasado, presente y futuro. En mecánica cuántica, como demostró Einstein y Stephen Hopkins, el famoso físico teórico de Cambridge,
es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que en mecánica cuántica solo hay un tiempo, el momento actual, el ahora, el presente. La eternidad en mecánica cuántica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Muy bien, dice, estos son los principios fundamentales. Hay más cosas, dice, pero con esto tienes bastante. Digo, bueno, ahora los voy a aplicar al ser humano desde el punto de vista antropológico, lo mismo que he hecho con el método científico. Dice, vale, vamos a hacerlo, me dijo el físico teórico. Está formado por cuerpo. Digo, el físico teórico dice, esto no es ningún problema. Esto es energía colapsada a materia, es energía de baja frecuencia. Ya hemos dicho que se puede presentar como partícula, como materia o como onda. Pues el cuerpo, se manifiesta como partícula, materia. La misma fórmula de Einstein es igual a mc al cuadrado, nos está diciendo. Exacto. Relación espacio, tiempo y masa. Las tres cosas de la teoría de la relatividad general de Einstein. Exactamente. Masa y energía son dos aspectos de una misma cosa. Exactamente. Y aparte de esto me dice, oye, y te voy a decir una cosa, todo lo que tú ves sólido está vacío. Digo, hombre, esto ya es más duro de entender. Yo toco mi cuerpo y lo veo muy sólido esto. Dice, tu cuerpo está hecho de millones de átomos. Dice, otra cosa, estos átomos, esto los ha prestado, es polvo de estrellas que te ha prestado el universo un tiempo, que se hicieron hace 13.700 millones de años en el Big Bang. Y a ti te presta unos átomos para hacer tu cuerpito, que después lo devolverás, no se perderá ni un átomo. Dice, imagínate, coge un átomo de tu hígado, un núcleo con sus electrones. Imagínate que el núcleo de este átomo de tu hígado tiene el tamaño de una pelota de ping-pong y la pones en el centro de un campo de fútbol. ¿Sabes dónde están los electrones girando? Digo, no. En la última hilera y más lejos hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Este es otro principio cierto, demostrado científicamente, que cuesta comprender con la mentalidad del método científico, pero es así. Y entonces él me dice, y esto te explica otra cosa que te cuentan tus enfermos. Digo, ¿cuál? Dice, es facilísimo y posible, con una facilidad total, que ondas electromagnéticas de información, de energía, puedan pasar con toda facilidad a través de estos espacios. Dice, lo que te dice tu enfermo, que te toca y pasa a través tuyo, que pasa a través de las paredes. Dice, es la energía sutil, esta conciencia que hemos dicho antes, que es energía sutil, que persiste a pesar de la muerte física, tiene una facilidad total de pasar a través de los espacios que hay entre las partículas subatómicas. Esto se llama fenómeno del túnel. Fenómeno súper demostrado en física cuántica. Fíjense bien, otro principio científico que me está demostrando lo que me cuentan los enfermos, que el método científico no me... Fíjense que a mí lo que me interesa como científico, como profesor universitario, con una base 100% científica, yo siempre que veo un problema quiero saber la etiopatogenia, es decir, la causa, y la fisiopatología, el mecanismo íntimo de producción. Siempre quiero esto. Y a mí el método científico no me los daba estos dos principios de las ECMs. En cambio, la física cuántica me lo está dando. Todos los fenómenos que estoy viendo me los explica los principios básicos de la mecánica cuántica. Entonces yo dije, bueno, ya tenemos el cuerpo. La mente, dice, facilísimo, hombre. Toda actividad mental es energía en forma de onda, que tú la puedes detectar en el electroencefalograma. Ya hemos dicho que se puede presentar la energía como partícula o como onda. Toda actividad científica mental es onda, forma de energía. Lo que no nos explicaba el método científico, ya se lo hemos comentado antes, lo explica la mecánica cuántica. Y él mismo me dijo, y tienes que aceptar que el cuerpo humano, el ser humano, tiene aparte de esto una energía sutil, que son ondas electromagnéticas de elevadísima frecuencia, que es información, que persiste a pesar de la muerte física, que comporta una pérdida de la conciencia local o neuronal, pero que ésta persiste y que tiene continuidad después, fuera del cerebro. A mí me gusta llamarla supraconciencia, porque está por encima de la conciencia local o neuronal. Se puede llamar conciencia no local y también se puede llamar, otros lo llaman, depende de los autores, espíritu. Es esta energía sutil que tenemos. Fíjense que de esta manera hemos podido explicar los fenómenos. ¿Qué propiedades tiene esta conciencia no local, esta supraconciencia? 3. Es eterna. Ya hemos dicho que en mecánica cuántica el tiempo es circular. Segunda propiedad, es holística. ¿Qué quiere decir holística? Esto es un término matemático derivado del concepto fractal, descrito por Maldenbroth,
un matemático de origen austríaco que se afincó en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, y describió el concepto de fractal. El fractal viene de la palabra fraccionario. Un fractal es una imagen, un holograma total formado por múltiples partes, de manera que cada una de las partes tiene la misma forma que el todo. Es decir, que las propiedades de las partes son las mismas que las propiedades del todo. Este todo, amigos míos, es la conciencia cuántica universal. Es la energía cuántica universal, la inteligencia primera, el diseñador inteligente, el principio de todas las religiones. Nosotros le podemos llamar Dios, otro Jehová, Alá, Brahman, Tao, registro acásico, llámele como quiera, pero hay una energía primera. Y hoy, científicamente, también podemos demostrar la existencia de esta energía primera. Después lo podemos comentar si ustedes quieren. O sea que es holística. ¿Qué quiere decir? Que tiene las mismas propiedades. ¿Y qué propiedades tiene la energía primera? Omnipresencia, es eterno. Omnisciencia, lo sabe todo. Podemos hablar después. La intuición nunca nos engaña, nos dice la verdad. Expresión de nuestra conciencia no local. Y es omnipotente, lo puede todo. Estas tres cosas es lo que tiene la conciencia no local. Y la tercera propiedad de la conciencia no local es que forma parte de la naturaleza, forma parte del universo. Está amorosamente unido a todo el universo. Somos naturaleza. Desaparece el dualismo y la localidad del método científico. Somos naturaleza. Este es el problema de nuestra sociedad, que es que nos hemos separado y vamos contra la naturaleza. Vamos contra nosotros mismos. Somos naturaleza. Estamos amorosamente, formamos parte de todo. Está todo interconectado. Por ejemplo, el James Lowell, con su hipótesis de Gaia, hablaba del ecosistema en la biosfera. Toda la biosfera está toda conectada. Si quita usted un escalón, un punto de este círculo, repercute en todo el círculo. Todas las especies está todo conectado. La atmósfera, la hidrosfera, la geósfera, la biosfera, todo está conectado. Y nosotros lo que hacemos es separarnos. Este es nuestro gran problema. Y estamos yendo contra nuestro planeta y nos estamos cargando la civilización. Estas son las tres propiedades que tiene la conciencia no local. Entonces, y voy a lo que usted decía antes, amigo Figueroa. Fíjese, en esta concepción cuántica energética, usted puede definir al ser humano como un complejo, acuérdense de esto, complejo cuántico coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos múltiples energías, nuestro corazón, nuestro hígado, todo es energía, pero todas estas energías están sincronizadas a favor de una dinámica única, unitaria del organismo. Cuando se pierde este sincronismo, viene la enfermedad. Mire qué les va a decir un cirujano. Más del 90% de las enfermedades que vemos y que tengo que operar, cánceres de esófago, de páncreas, tienen un origen mental. Se ha roto la sincronía energética. Esto cuesta un poco demostrarlo. Yo estoy en la Junta del Colegio de Médicos, imagínense. Entonces, la medicina energética, mire que les habla un cirujano, no es fácil defender esto. Pero yo, por ejemplo, la historia de cualquier enfermo con cáncer de páncreas, de esófago que tengo que operar, prácticamente en todos, usted siempre descubre antes una situación anímica tormentosa en estos enfermos, por problemas sociales, económicos, laborales, anímicos, lo que usted quiera. Pero esta gente ha tenido una situación de estrés, y el estrés, uno de los factores que condiciona liberación de cortisol y catecolaminas, y esto baja el sistema inmunitario. Clarísimo, esto lo tenemos demostrado. Y al bajar el sistema inmunitario, continuamente estamos haciendo células cancerosas por el entorno lleno de factores cancerígenos, pero si el sistema inmunitario las destruye, rápidamente sí funciona. Si no funciona, se produce la enfermedad. Entonces, aquí es cuando interviene el concepto de medicina energética, lo que usted decía. Si usted es capaz mentalmente de sincronizar nuevamente sus distorsiones que le ha provocado un trastorno mental suyo, vuelve a sincronizar todas sus energías, usted es capaz de curar la enfermedad. Yo tengo alguna epicrisis. La epicrisis, saben que es el informe que hacemos a todo enfermo, que tratamos en el hospital, donde se explica toda la historia, antecedentes, el tratamiento y el seguimiento que hay que hacerle. Hay casos que en la epicrisis
tristemente hemos puesto no tiene explicación científica. Lo que usted ha dicho antes, el caso del linfoma. Es decir, que se puede solucionar patologías orgánicas gravísimas, el tipo que sea, si somos capaces de sincronizar nuevamente nuestra energía. ¿Y cómo se puede hacer esto? Descubriendo, siendo conscientes de nuestra supraconciencia. Esta es nuestra finalidad en la vida, descubrir, sintonizar nuestro ser, nuestra conciencia no local. Necesitamos la conciencia local. ¿Saben cuál es la identidad de la conciencia local? El ego. El ego. Necesitamos el ego porque estamos en situación tridimensional, pero controlado. Aquí nos domina, hay una egomanía que nos impera y el ego es materialista, busca éxito, fama, poder, riqueza y hará lo que sea para conseguirlo, incluso los actos más ruines. En cambio, la conciencia no local se mueven los arquetipos de Platón, de Kant, de Jung, que son unos principios universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos indica si nuestros actos son éticos. Y condiciona siempre una dinámica vital positiva en la que impera la empatía, el altruismo, la bondad, la justicia y sobre todo el amor. Como decía Einstein en su famosa carta a su hija, Liesel, le aconsejo que la lea. Es la energía más potente del universo, el amor. Es lo que puede resolverlo todo. Es decir, que nuestra finalidad en la vida es descubrir nuestra supraconciencia y en el momento que descubramos conciencia y haya una mayoría suficiente, es como cambiaremos el mundo. No lo cambiaremos por más reuniones que hagan los políticos, porque están dominados totalmente por el ego y el ego es egoísta y va a la destrucción. Solo alcanzando una masa crítica. Exacto. Como comenté en una oportunidad, antes de esta conversación que tenemos hoy frente a esta maravillosa audiencia que debe estar disfrutándolo muchísimo y que recomiendo además que vean varias veces este programa y que tomen nota porque esto realmente es fascinante y son conocimientos privilegiados. Yo he tenido experiencias conscientes fuera del cuerpo. Se lo comenté la otra vez. He tenido experiencias. Yo he visto mi cuerpo en la cama. Yo he estado en distintos sitios consciente. Lamentablemente son experiencias muy fugaces, pero he tenido la oportunidad incluso de comprobar posteriormente que lo que yo vi pues era tal cual como yo lo estaba viendo, incluso antes de haber ido físicamente. O sea, yo en esas experiencias, yo le llamo experiencias extracorporales, lo que yo he visto posteriormente lo he corroborado en físico. Y también me he enterado de hechos, porque también he conversado incluso con seres queridos fallecidos que me han contado y narrado cosas que luego he podido constatar que eran exactamente tal cual me lo narraron y yo para ese momento no lo sabía. Son sucesos que no han sucedido una vez en mi vida, sino muchas veces, que definitivamente yo soy una prueba de lo que usted está comentando, sin haber tenido la experiencia de la muerte clínica como tal, pero sí he tenido, porque desde pequeño, por alguna extraña razón, yo muchas veces me veía proyectado fuera del cuerpo. Ahora de adulto he seguido teniendo estas experiencias y he tratado de aprovecharlas al máximo. Pero a su vez, también he tenido la experiencia de remisión de una enfermedad. Y cuando yo logré la remisión de ese tumor en la pared posterior derecha de la vejiga, yo intentaba precisamente entrar en un estado de conciencia expandida. Yo no lo hacía desde el estado ordinario de conciencia como estoy ahora en este momento. Yo entraba en una concentración, trataba de ralentizar al máximo mis frecuencias cerebrales, mis ondas cerebrales, llegando a tita, por ejemplo, bajando, ralentizando con unos audios especiales y con una técnica como tal. Había un momento en que yo sentía una enorme conexión con el universo, una conexión con todo. Sentía además una plenitud, un amor infinito, una gratitud, algo que me llenaba de tanta satisfacción que yo entendía que eso era más o menos lo que llamarán por ahí el samadhi o el nirvana, no sé, pero era tan agradable, era tan satisfactorio que yo podía quedarme una hora en ese estado tratando de promover la puesta en marcha de los mecanismos necesarios, en este caso inmunológicos o inmunitarios, para que eliminaran esa anomalía que estaba en mi vejiga. Yo me concentraba tratando de promover que linfocitos de tipo natural killer, etcétera, se pusieran en marcha y trataran de corregir, o sea, digamos, la capacidad antitumoral que tiene el propio sistema inmunitario del cuerpo, que es una
obra prodigiosa, ¿no? Entonces, a lo largo de lo que ha sido mi vida, yo he podido constatar de alguna manera, y lo cuento simplemente porque viene de contexto, no porque yo quiera hablar de mí, sino porque viene al caso y es la primera vez que estoy ante una autoridad que lo puedo contar de esta forma, ¿no? Pero yo he podido constatar a mi modo, de forma pues intempestiva, que esto es una realidad. Mire, lo que usted está contando es totalmente cierto. Piensen que lo que hemos dicho, la conciencia no local es la presencia de esta energía primera en cada uno de nosotros y tiene las tres propiedades: eternidad, lo sabe todo, omnisciencia y omnipotencia, lo puede todo, curarnos y lo puede hacer todo. Podemos contactar con esta supraconciencia de dos maneras. De forma inconsciente, es el caso de las ECM, el enfermo está inconsciente, no tiene conciencia neuronal o local, pero sí que sale y se manifiesta la supraconciencia, que es nuestra auténtica identidad. Es la que nos hace únicos y exclusivos. Es la que tiene la capacidad y potencialidad de colapsar la energía. Es la supraconciencia. Pero también la podemos contactar con ellas conscientemente. Usted es una persona afortunada. Usted tiene una sensibilidad especial que es capaz de desdoblarse. Usted sale conscientemente. Su energía sutil, su supraconciencia es capaz de, por el efecto del entrelazamiento cuántico, ver lo que pasa. Fíjese bien que he dicho que no hay pasado ni futuro. Usted vio en personas que se han muerto. Esto lo dicen mucho los de la ECM. Contactan con familiares muertos. Usted puede contactar, porque solo hay un momento presente en esta situación que es bidimensional. Nuestra conciencia no local es bidimensional. No hay dualismo ni localidad en absoluto. ¿De qué manera podemos nosotros aflorar nuestra conciencia no local? No todo el mundo tiene la suerte que tiene usted. Ojalá la tuviera, yo no la tengo. Yo no la tengo. Tengo que hacer métodos para contactar con mi conciencia no local. He contactado con mi conciencia y contacto, pero tengo que hacerlo de una manera entrenándome. Usted lo hace espontáneamente, es una cualidad que usted tiene. Se puede hacer de 4 maneras. Contactar con nuestra conciencia no local. La primera, tener una ECM. No lo aconsejo porque igual no se recupera. Esto ya lo hemos visto que es una realidad. Segunda, la meditación, fundamental, meditar. Meditar lo que quiere decir es desconectarnos del continuo bombardeo de estímulos que captan nuestros órganos sensitivos y sensoriales. Se calcula psicológicamente que recibimos de media unos 60.000 estímulos diarios, de los cuales el 80% es a través de la vista. Es lo que más nos permite relacionarnos con el entorno. Entonces, lo que hacemos en la meditación es eliminar todo este bombardeo y centrarnos solo en un pensamiento. Claro. En mi caso, yo repetía una frase. Puede ser la respiración, puede ser un mantra, que es repetir un mantra, que es repetir una frase. Que también se lo he enseñado a otras personas, algunos son mis alumnos y también han logrado sanaciones espontáneas. Entonces, repitiendo esto, usted pasa por varias fases. Primero tiene que buscar la relajación. Hay varias técnicas. Yo hice un curso largo de Raja Yoga, que es el método de Patanjali. Relajar el organismo, toda la musculatura de nuestro organismo. En segundo lugar, concentrarse en una sola cosa. En tercer lugar, se pierde la conciencia del cuerpo. Usted se olvida, ya no sabe que tiene cuerpo, ni brazos ni nada. Y al final, no siempre, pero se puede llegar a conseguir, y a veces se consigue, lo que ha dicho usted antes. Se llega un momento que uno nota una expansión, una abertura inmensa. Una disolución del yo. Exacto. Nuestro ego se difumina, desaparece y se manifiesta nuestra supraconciencia, que es naturaleza, que es universo, que está unida amorosamente a todo. Somos universo. Uno tiene una sensación de paz, de armonía, de gozo, de amor hacia todo, porque ve que forma parte de todo en esta situación. Claro. Hemos contactado con nuestra conciencia. ¿Está de acuerdo usted con esto? Algo muy importante, como la persona, en el caso de esta técnica que yo he enseñado a muchas personas, ¿no? Como uno está repitiendo un mantra y ese mantra tiene una intención, es decir, uno está actuando como el observador que está teniendo un impacto cuánticamente en unas fluctuaciones que pueden colapsar de onda particular.
mismo tiempo, a nivel cerebral, uno está creando estructuras, circuitos cerebrales, lo que llamamos plasticidad neuronal, a partir de esa intención, repetirla, 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 repetirla. Al mismo tiempo va bajando las ondas cerebrales, se van ralentizando, uno va entrando en ese estado expandido de conciencia y en ese momento de disolución del yo, de expansión absoluta, de empoderamiento, de conexión con esa conciencia no local o supraconciencia, allí es donde tiene impacto esa estructura cerebral, esos circuitos que tienen una intención. Allí, en ese momento, es que eso tiene un impacto. Claro, el efecto no se va a ver ipso facto en el cuerpo, porque en el mundo de lo físico las cosas tienen, digamos, metafóricamente un retardo. En lo cuántico es ipso facto, porque ahí no hay espacio-tiempo. Pero en lo físico luego tendrá un tiempo para ir organizándose todas esas fluctuaciones cuánticas que colapsaron de onda-partícula y, como decía usted, de partícula subatómica a átomo, de átomo a molécula, de molécula a célula, célula a tejido, etcétera, etcétera. Pero hay que llegar a ese estado expansivo de conciencia. Es conectar con esa supraconciencia. Si somos fractales, pues tener una absoluta conexión con esa supraconciencia y desde allí es donde está uno empoderado. Así lo he entendido yo, de una forma, por supuesto, empírica, pero me ha dado resultados y también le ha dado resultados a personas que han seguido estas instrucciones. Tiene una base científica. Todo lo que usted está diciendo es exactamente lo que ocurre desde el punto de vista cuántico. Está aplicando la física cuántica totalmente. Otro método de contactar con la supraconciencia es las personas que tienen una crisis profunda. Una crisis profunda quiere decir que se desestructura todo el andamio psicológico, que es un autoengaño de una persona. Y en los momentos más profundos que se queda sin ningún mecanismo de defensa, incluso entonces se piensa en la autolisis, en la destrucción de uno mismo. A veces hay personas que en aquel momento descubren su autoconciencia y les ayuda a salir de este trance. Esto es un don, una gracia. Esto es la energía primera que te proporciona esta posibilidad de salida de esta situación tan profunda. Y finalmente la cuarta forma es ¿qué condiciona, qué dinámica vital condiciona la supraconciencia? Ya lo hemos dicho, los arquetipos. Pues conscientemente actuar como nos manda la supraconciencia. Empatía, altruismo, bondad, justicia, amor. Eliminar la ignorancia. Lo que estamos comentando hoy, el 99% de la población no lo sabe. Y fíjense lo que les voy a decir. Y lo digo con la voz bien alta y bien valiente. Los poderes fácticos, los políticos y los medios de comunicación no les interesa que la gente sepa esto. Porque si sabe esto, no tolerarían ni consentirían lo que está pasando en el universo. Que nos están autoengañando para que una serie de individuos en que impera la egomanía dominen, controlen la humanidad y la lleven a unas directrices, a unos lugares que lo que están provocando es la destrucción de nuestra civilización. Entonces, eliminar la ignorancia, leer, estudiar, hay muchos trabajos, muchas cosas que uno se puede documentar, actuar conscientemente de acuerdo a los arquetipos. Y recuerden siempre, yo siempre recuerdo la frase de una persona muy evolucionada que admiro mucho, es la Madre Teresa de Calcuta, que decía, el que vive sin servir no sirve para vivir. La supraconciencia siempre te proporciona, cuando actúas con ella, mayor satisfacción cuando das y ayudas que cuando persigues y consigues. Es decir, de esta manera se puede uno conscientemente. Tristemente hay poca gente que tenga la suerte que tiene nuestro amigo Figueroa, que usted de una manera espontánea y conscientemente usted contacta con su supraconciencia y sabe aprovechar todo el potencial, las tres facultades que tiene. La omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, lo tiene todo. No siempre, pero lo he logrado sobre todo en momentos en donde he percibido que mi vida corre peligro. He tenido como mayor capacidad de focalización, pero no siempre logro ese estado de conexión. No siempre se logra, no siempre se logra. Yo tampoco en la meditación, yo hago meditación cada día. Claro. No siempre consigo llegar a esta situación profunda. Tiene uno que estar pues, en una situación anímica determinada, pero se puede llegar a conseguir. Me gustaría comentarle, antes de terminar lo que les he dicho al principio, que es que yo he seguido estos enfermos de ECM,
que contactan con la supraconciencia de una manera inconsciente, que no actúa la conciencia local porque tienen un traumatismo. Yo las que veo es por traumatismo, por intentos de suicidio, por sustancias tóxicas, por drogas. Pero operatoria he tenido durante una intervención en hemorragia, se me murió el enfermo. Fíjense ustedes, extirpando un cáncer de esófago. Tenía el enfermo en decúbito lateral, abierto el tórax por el lado derecho, extirpando cáncer de esófago de tercio medio, lo que se llama la operación de Ivor-Lewis, una operación de Lewis. Hubo una hemorragia muy importante aórtica y el enfermo se paró. Le hice masaje cardíaco directo sobre el corazón, pinchar, desfibrilador estéril, etc. Y en el postoperatorio este enfermo me dijo un día, fíjense, en el postoperatorio, me dijo, dice, doctor, querría hablar con usted. Digo, sí, hombre, dígame. Dice, yo vi todo lo que pasó en el quirófano. Se me puso la piel de gallina. Digo, ay, santísima, si este hombre tuvo una ECM, vio todo el drama que vivimos. Claro. Dice, de golpe y porrazo, yo salí desde arriba y yo vi. Estaba el tórax mío abierto. Usted me hacía masaje en el corazón. Me pinchó el corazón, me aplicó unos cables. La gente corría, me pasaron sangre. Se dio cuenta de todo. Dice, pero no se imagina usted la sensación de paz, de gozo y de armonía que yo tuve en aquel momento. Si hubiera podido, me quedo en aquella situación, no vuelvo. Y después, no sé qué pasó, pero bruscamente volví a entrar. Siempre se entra de una manera bastante brusca. Sí, es cierto. Fíjense bien qué cosas uno ha vivido. Pues bien, he seguido estos enfermos. Y entonces, ¿qué cambio psicológico condiciona el contactar con nuestra supraconciencia? Primero, estos enfermos se sienten muy maltratados. No les entiende, no pueden explicar. Para ellos la ECM es lo más importante de su vida, les ha cambiado su mentalidad. Y no pueden hablarlo ni con el personal sanitario, médicos y enfermeras, ni familiares ni amigos, porque les dicen que todo esto son tonterías, alucinaciones. Incluso hay casos en la biografía que han sido diagnosticados de psicópatas y les han dado tratamiento psiquiátrico porque cuentan su ECM. Esto está descrito y publicado en revistas de impact factor importante de medicina. Segundo factor, pierden absolutamente el miedo a la muerte. No teman la muerte. Dice, doctor, si yo no quería volver, me hicieron volver. Y ha habido enfermos, ¿sabe qué me han dicho? Dice, usted me hizo una mala pasada, me perjudicó reanimándome. Yo no quería volver. Esto me han dicho enfermos. Claro, claro. Entonces yo digo, ¿y para usted la vida qué es? Perdón. Dice, la vida, dice, es la cosa más sencilla del mundo. Dice, es venir yo aquí y me pongo un traje, una funda, un estuche de materia que me deja el universo y que yo después se la devuelvo para que yo haga mi camino en esta vida. Digo, ¿y vale la pena la vida? Dice, es maravillosa. Claro. Hay que aprovecharla a tope. Dice, pero solo la aprovechará. Y se aprovecha de dos maneras. Cuando uno es feliz y cuando uno es libre. Y para ser libre y feliz, solo se es cuando se contacta con la supraconciencia. Si está dominado por el ego, no será feliz. Tendrá momentos de placer, que neurobiológicamente tiene otro tipo de neurotransmisores. Pero no tendrá la felicidad auténtica que se mueve con otro neurotransmisor que es la serotonina. Y la libertad lo mismo. Solo seremos libres si somos auténticos nosotros mismos, nuestra auténtica identidad, no el carácter, los hábitos que nos han inculcado esta sociedad para que sigamos el rol que les interesa que sigamos. Otra cosa que me dicen, yo vi muchos de ellos en esta situación, ven su vida en un momento. Dice, lo que más me dolió fue cuando vi que había hecho actos volitivos negativos contra un ser humano, contra un animal o contra el planeta. Se vuelven tremendamente empáticos, altruistas, cuidadosos con todo. Y finalmente se vuelven muy espirituales, tremendamente espirituales. Pierde interés la filiación religiosa, pero se vuelven tremendamente espirituales. Y les pregunto, ¿y qué entiende usted por eso? Espiritual. Dice, es esta necesidad interior que yo siento, que es mi supraconciencia, a ir a su origen. ¿Y cuál es su origen? La energía primera, la energía cuántica universal, el diseñador inteligente. Esta espiritualidad es estas ganas de volver a su origen. Dice, la religión nos ayuda, pero cuidado, la religión a veces está hecha por los hombres y ponen dogmas para tener dominio o poder. Miren qué hicieron los yihadistas aquí en Barcelona, ¿eh? Coger un coche, meterse por la Rambla y empezar a atropellar y matar gente porque dice que son herejes. ¿Qué hizo la Inquisición?
llevando a la hoguera gente. Bruno, por ejemplo, Galileo Galilei casi lo llevan porque dijo que realmente Copérnico tenía razón, que no era la Tierra que giraba alrededor del Sol, sino que era todos los planetas que giran alrededor del Sol, no el Sol. Pues porque dijo esto, se tuvo que retractar públicamente, porque si no lo meten a la hoguera. Quemaron los libros. Quemaron los libros, es decir, cuidado, la religión nos ayuda, pero cuidado que en determinados momentos la religión está hecha por hombres, por dogmas, y a veces esto lo que persigue es dominio, poder, control, riqueza, y va contra esto. Estos son los aspectos que esta gente, pero lo tienen tremendamente a flor de piel y se vuelven muy intuitivos. La intuición ya saben que es lo que llamamos corazonada. Usted cuando tiene un problema lo racionaliza por esta actividad de aquí, la zona prefrontal, y tiene varias soluciones y no se decide. Y un día usted sin razonar dice, esto hay que hacerlo así. Usted seguro que es muy intuitivo. La persona que contacta con su supraconciencia se vuelve tremendamente intuitivo. Son gente que lo ven clarísimo. Esto hay que hacerlo así, que es la forma idónea para resolverlo. Tenía yo 11 años, le cuento rápidamente, tenía yo 11 años, eran las 8 de la noche más o menos, mi mamá nos mandaba a dormir muy temprano porque había que madrugar a las 5 de la mañana para ir al colegio, y eran las 8 de la noche, mi mamá me manda a dormir, cuando cierro mis ojos me impacto porque veo el coche de mi papá que estrellado contra una piedra. Entonces esa imagen fue muy impactante y me condicionó emocionalmente. En ese momento tuve como una certeza de que mi papá iba a tener un accidente automovilístico. Repito, 8 de la noche. Voy nuevamente hacia donde mi mamá, que estaba en el salón de la casa, llorando. Eso me afligió muchísimo. Voy llorando y le digo a mi mamá lo que acabo de ver cuando cerré los ojos. Entonces ella me dice que me quede tranquilo, que no va a pasar nada, que me vaya a dormir y eso. A las 12 de la noche llaman a mi mamá por teléfono. Yo no había podido dormir, yo me quedé muy mal. Y llaman a mi mamá por teléfono para decirle que mi papá estaba ingresado en el Hospital Pérez Carreño, un hospital que estaba allá en Venezuela, en el más cercano a donde él tuvo el accidente. Y la fotografía que sale en el periódico al día siguiente era exactamente la misma imagen que yo había visto. Pero así como eso podría contarle muchas más, no es la idea. Pero bueno, pienso que viene al caso. Bueno, amigo mío, pues esto es así, la cosa es esta. Entonces lo que tenemos que hacer es, los que somos conscientes, pues ayudar a la gente. Yo, cuando usted me habló pues, de hacer este contacto, esta charla con usted, me aseguro que lo hice y lo estoy haciendo, estoy muy acatarrado. Tengo la gripe esta y se lo digo en serio, me quedo con tos y casi no puedo hablar. Me he puesto una pastillita para refrescarme la garganta, a ver si puedo hablar mejor. Pues es abrir. Y me gustaría terminar de una manera. Miren, no es lo mismo una persona inteligente que un sabio. No sé si lo saben, son una diferencia muy grande. Hay conceptos que hay que saber en la vida. Por ejemplo, hay 3 cosas también que hay que saber que estamos hablando, que es conciencia, alma y espíritu. Son 3 cosas distintas. Inteligente y sabio. A mí me gustan mucho los sabios, hay grandes sabios en la humanidad. Por ejemplo, Sócrates era un hombre tremendamente sabio. Él no dejó nada escrito, lo que sabemos de es por su discípulo Platón, que es el que escribió lo que hablaba. Él iba al Ágora, que era la plaza pública, y allí hacía sus parlamentos. Y empezaba diciendo, ¿saben qué decía? Dice, yo no me atrevo a decir ni pretendo enseñar. Lo que intento es hacer pensar. Fíjense, qué honestidad. Y esto también lo ha dicho Ortega y Gasset de una manera que me gusta mucho, que dice, el buen docente no es aquel que proporciona caudal conceptual a su auditorio, sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta el espíritu crítico. El que se cree las cosas sin dudas, sin demostrárselo, está creyendo dogmas, y el que cree dogmas necesita un líder, siempre, nunca será libre ni feliz. Todo lo que les he dicho, por favor, no se lo creen dogmáticamente. Lean, estudien, pregunten, busquen información, hablen con su tutor que les orienta muy bien, que él tiene esta experiencia, él la tiene, él les puede explicar la realidad. Lean libros, hay mucha información, yo he leído muchísimas cosas. Hay muchos libros, trabajos médicos, etcétera, etcétera. Lleguen a la conclusión, demuéstrenselo ustedes mismos todo esto, entonces se lo creerán ciertamente. Pero no se lo crean de forma dogmática, porque esto no es bueno. Entonces, no son libres
y se olvidarán con el tiempo. El dogma se olvida si no interesa. En cambio, cuando uno está convencido de algo, esto es para toda la vida. Doctor Manuel Sanz, muchísimas gracias por tanto amor, por tanto conocimiento, por tanta luz. Usted realmente es digno de ese mensaje que dejó María Teresa de Calcuta. Usted lo ha cumplido a cabalidad. Usted vive para servir. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer realmente poder contactar con usted y sobre todo me voy con la ilusión de que he intentado y espero poder ayudar a algunas personas. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias a usted. Adiós, buenas tardes.